Entonces la pregunta del millón, ¿cómo es que tienes 10 años casado con una americana y no dominas el inglés 100%, digamos? Les digo la verdad. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde te ayudamos a amar y acelerar tu aprendizaje de un nuevo idioma. Yo me llamo Erika y hoy tengo de invitado a mi esposito Joel. Y lo que vamos a hacer hoy es hacerle una pequeña entrevista en cuanto a su inglés, cómo ha aprendido, cuál es su nivel de inglés y todas esas preguntas por el estilo. Para ustedes que están aprendiendo español, servirá como práctica de escucha para que trabajen su comprensión auditiva. O si están aprendiendo inglés o cualquier otro idioma, pues esperamos que la información les sirva de ayuda. No se olviden de suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Publicamos videos cada semana en cuanto al aprendizaje de idiomas o la cultura, la vida aquí en México. Bueno, comenzamos entonces. Platíquenos entonces primero de dónde eres, pues para los que no saben. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Joel Limones. Yo soy de aquí, de México. Entonces, ¿cuándo y dónde comenzaste a aprender inglés? Empecé a aprender inglés, o aprendí un poco de inglés, fue en Estados Unidos, cuando estuve yo allá. O sea, antes de ir a Estados Unidos no hablabas nada de inglés. Nada, ni una letra sabía, por decirlo así. Bien, entonces no es que comenzaste a aprender inglés conmigo, porque esa es una pregunta que muchas personas nos hacen, que sí, le enseñé inglés a mi esposo, pero pues no, ya tenías mucho tiempo, ¿verdad? De haber aprendido algo de inglés antes de que nos conocimos. Entonces, ¿cómo es tu nivel de inglés ahorita? Puedo entenderlo, hablarlo y poco escribirlo, abarcando los tres aspectos. Bueno, y leerlo también, ¿verdad? Exacto. Un poco. De esos 4 puntos de hablar, entender, leer y escribir, ¿cuál es tu punto fuerte? Mi punto fuerte es entender más el idioma. Cuando alguien me habla en inglés, le entiendo mucho más que lo podría hablar. Okay. ¿Dirías que tienes un nivel conversacional en inglés? Sí, tengo un nivel conversacional en inglés. No es un inglés tan refinado, digamos, pero o sea, sí puedes conversar y entender y todo bien. Si me ven mirando mi teléfono, es que aquí tengo mis preguntas escritas. ¿Cómo comenzaste a aprender inglés? Dijiste que pues cuando llegaste a Estados Unidos, pero pues ¿qué hiciste para aprender? ¿Cómo fue? Platícanos. Bueno, no es que me guste el inglés, les digo la verdad. Estoy ofendida. No es que me haya gustado a mí el inglés, sino simplemente cuando llegué al país de Estados Unidos me hallé o forzosamente tuve que empezar a aprender inglés, porque en el lugar donde yo trabajaba habían puros americanos, puras personas que hablaban el idioma inglés. Y claro, no solo americanos, otras personas de otros países, pero solo hablaban inglés. Entonces el único que hablaba español era yo y no sabía nada de inglés. Así que por obligación tuviste que comenzar a aprenderlo. ¿Crees tú que, bueno, el hecho de que te veías obligado a aprenderlo afectó tu gusto por el idioma? ¿Será que te hubiera gustado más si por tu propia iniciativa lo hubieras aprendido? Cuando algo que uno nunca ha probado, ¿verdad? Que hay como cierta desconfianza, pero cuando fui aprendiendo un poco de inglés me gustaba porque aprendí unas palabras. De hecho, compré un diccionario donde hablaba inglés, decía inglés y español. Y ahí yo en las noches o en tiempos libres me ponía yo a ver. ¿El diccionario era como algo que hacías en tu tiempo propio para aprender o lo usabas en el momento? Así como los turistas que van y están buscando la palabra al momento para decirla. No, de hecho buscaba un momento libre más en las noches porque en las mañanas trabajaba. Buscaba yo el momento para, por decirlo así, prepararme y buscar algunas palabras que estuvieran familiarizadas con el diario vivir o con el lugar donde trabajaba, algunas cosas. Entonces aprendiste por el trabajo
y tenías tu diccionario. ¿Qué más hiciste? Además de buscar palabras en el diccionario, ¿qué más hiciste para aprender? Pues trataba yo de hacer conversaciones con ellos, aunque a veces no entendía yo nada de lo que me decían. A veces les decía yo palabras que pensaba yo que estaba hablando correcto y ellos me decían, ¿what? Pero lo aprendiste, o sea, solo escuchando en el trabajo y tratando de comunicarte, ¿o qué es lo que hiciste exactamente? Trataba yo de platicar con las personas en el trabajo, aunque a veces ellos no me entendían nada. Ellos me decían, what are you trying to say? Y no entendía lo que me decían, pero aún así seguía yo hablando y me hablaban y me trataban de explicar, pues yo trataba de hacerlo. De hecho, una persona me dijo a mí, si viniste a este país, pues yo no te voy a hablar en español, ni voy a aprender español. Dice, tú tienes que aprender inglés. Y la verdad es cierto, cuando uno está en otro país o quiere uno aprender otro lenguaje, pues uno busca la manera de aprenderlo. Pues no siempre, porque qué curioso que las personas que suelen ser y que no, pues estás en Estados Unidos, tienes que aprender inglés, viajen al extranjero y se queden como que no hablan inglés, como si todo el mundo tuviera que hablar inglés. Entonces, en el trabajo, me imagino que aprendiste mucho vocabulario especializado a tu trabajo, ¿verdad? Es cierto, por ejemplo, estuve en un lugar donde trabajaban en pollo y decían, aprendí por ejemplo chicken, legs, thigh, o por ejemplo había lugares donde no se podía pasar, no trespassing o danger. Trataba yo de ver los esos y eso me ayudaba a tener más o menos una idea para ir aprendiendo el inglés, porque no había otra opción. Así que el contexto visual, o sea, los letreros, el contexto visual de las circunstancias te ayudaron a ir comprendiendo. Sí, y era muy cierto porque a veces los rótulos decían algo, pero trataba yo de leerlo como, por ejemplo, en español. Tú sabes que el inglés es diferente y trataba de leerlo en español y a veces se reían ellos y me lo explicaban. No, se dice así. Así como mi amiga que es americana también, pero bilingüe, aprendió español desde chiquita, o sea, mucho más antes que yo. Y recuerdo que íbamos de compras y miro una ventana y dice un letrero, sale ¿qué? Y digo, sale, o sea, oferta. Y eso que estábamos en Estados Unidos, pero a veces la mente va al otro idioma. Hay palabras que existen en los dos idiomas, solo que significan cosas diferentes y se escriben igual. Tuviste varios trabajos diferentes y en todos tuviste que hablar inglés. ¿En qué trabajaste la mayor parte del tiempo que estabas en Estados Unidos? Técnico en reparación de hornos. De hecho también era un poquito difícil porque también el patrón que tenía era de otro país. Él hablaba acento de iraquí, ¿verdad? Iraquí, pero él aprendió su inglés en Inglaterra. Y era bastante difícil entender. Qué curioso. Y era la situación, era que yo y él siempre estábamos en la conversación porque trabajábamos juntos. Y tenía yo que esforzarme bastante. De hecho, en una libreta tuve que apuntar muchos nombres de piezas. De hecho, que se usaban diariamente. Y eso es un reto porque tiene uno que esforzarse demasiado. No solo un día, sino todo el tiempo. Y se aprende cosas nuevas. Y tiene uno que ir y siempre estar aprendiendo muchas cosas. ¿Cuánto tiempo dirías que pasó? O no sé si te fijaste. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que te sintieras cómodo, al menos con el inglés que tenías que usar diariamente en tu trabajo? De hecho, tuvieron que pasar tal vez año y medio que me sintiera yo un poco más cómodo. Por lo mismo que tenía que trabajar, tener conversaciones y de hecho habían reuniones donde se reunía todo el personal y tenía yo que estar ahí a fuerzas, tenía yo que captar el punto porque era el trabajo del diario vivir. Entonces tú estabas en un ambiente de inmersión completa en el idioma, porque incluso
viajaste al extranjero. ¿Tomaste clases también de inglés? Sí, hubo momentos que sí, tomé clases, fui a una escuela donde aprendíamos inglés. ¿Te ayudaron las clases o te ayudó más simplemente vivir y estar en ese ambiente de inmersión completa? ¿O sientes que la combinación de las dos cosas te ayudó? Sí, fue la combinación de las dos cosas, porque cuando te dan clases te enseñan gramáticas, cómo pronunciar algunas cosas, cómo va esta palabra, como puntos y algunas cosas. O sea, eso es bonito. Pero también cuando lo está uno practicando, en el trabajo lo estoy practicando diario y eso ayuda, o sea, ayuda bastante. Así lo veo yo también, es bonito, es como algo adicional, es como una ayuda extra. Pero, ¿qué dirías a las personas que están dependiendo de sus clases de inglés para enseñarles todo el idioma? ¿Crees que así uno puede aprender solo con las puras clases de inglés? De hecho, no. Podría ser tal vez, van a aprender tal vez un 15%. Y hay que reconocer que si van a aprender a escribir, pero en la marcha, en la práctica es lo mejor, porque cuando lo estás hablando te sale más fluido y vas mejorando cada momento, vas mejorando. Y cuando hay siempre personas que te tratan de ayudar, o a lo mejor se van a burlar de ti, pero si uno no pierde o sea, es no tener vergüenza y decir las palabras como salgan, va a haber siempre alguien que te va a corregir y te va a decir, no se dice así, se dice así, dilo así. Y entonces eso te va a ayudar, pero es mejor la práctica todo el tiempo, hablar con la persona que habla ese idioma. Yo estoy completamente de acuerdo, o sea, esa fue mi experiencia también con el español. Siempre me preguntaban, ¿dónde estudiaste español? ¿Lo estudiaste en la universidad? ¿Cuántos años tienes estudiando? No lo estudié, lo aprendí por mi cuenta. Yo aprendí español antes de venirme aquí a México. Así que sí, como que las clases sirven como para refinar y para que vayas, no sé, son como una estructura, ¿verdad? Que te hacen sentir bien porque voy subiendo de nivel o lo que sé yo. Y sí pueden ser muy provechosas, ¿verdad? Especialmente dependiendo de qué método tiene tu maestro, qué metodología utiliza. Pero lo esencial es salir a practicar. Y luego cuando sí estudié español fue para enseñarlo, ¿verdad? Porque quería ser profesora de español y ahora sí uno tiene que estudiarlo. Pero ya lo hablaba, solo fue aprender así como las partes de la gramática que uno ya habla por naturaleza. ¿Qué otros retos tuviste? Siempre va a faltar alguien que te diga, di esto. Y a veces son malas palabras. Y a veces yo no lo entendía y quería yo decirlo, pero hubo una vez una señora que me dijo, no, don't say that, me dijo. Y me quedé pensando, ¿qué cosa será? Y ya empezaba yo a entender cuando otras personas me decían que dijera malas palabras, y lo entendía porque se reía la manera como se expresaba, o había otros que se estaban riendo de eso. Entonces, siempre hay esas personas malvadas que tratan de engañarte. O también había momentos que quería hablar en inglés, pero me lo traducía yo en mi mente. Literalmente, y no salía. Pero viste mi video de cómo usar la traducción como herramienta y que no sea un estorbo. Muy poco. Damas y caballeros, mi propio esposo no mira mis videos, aquí lo escucharon primero. Entonces la pregunta del millón, la que todos se estarán preguntando, ¿cómo es que tienes 10 años casado con una americana y no dominas el inglés 100%, digamos? O sea, tienes todavía ese nivel conversacional, no está refinado tu inglés, que digamos, ¿cómo puede ser eso posible? La esposa no enseña el inglés. Y de hecho, las hijas se burlan de uno cuando comete uno un error hablando en inglés. A veces como somos, ¿verdad? Como familiares, los peores maestros, ¿no? He enseñado inglés, he enseñado español, pero sí en casa como que a veces hay una necesidad de comunicación rápida, como que en los asuntos diarios de la vida uno quiere
que la pareja entienda rápidamente lo que se está diciendo, y eso es a veces lo que me ha pasado a mí. Nos hemos puesto la meta de hablar en inglés, ¿verdad? Sí, como una ocasión Erika puso una nota en la puerta del refrigerador, dijo: en esta casa solo se habla inglés. Pero lo malo fue que lo escribió en español. Entonces incluso mi mente estaba trabajando en español en ese momento. Sí, no sé qué pasa, nos ponemos la meta de hablar en inglés, pero como que siempre entre familia hay esa tendencia de regresar a lo más fácil, así que sí requiere un esfuerzo definitivo, porque ahora, o sea, que hablas pues hablas bastante inglés, ¿verdad? ¿Entiendes inglés? Esta es otra cosa que quería mencionar. Incluso con esos días que sí estamos hablando en inglés, que estamos haciendo bien, hablando en inglés, si cometes errores a la hora de hablar, son muchas veces que no te corrijo porque te entendí y ya, y seguimos adelante. Y esa es una cosa en que también podemos trabajar. Uno se acostumbra a cómo la otra persona habla, se comprende, se entiende y listo. Pero si realmente, por ejemplo, si tú te quieres poner esas metas de refinar la gramática y todo eso, pues vamos a tener que trabajar más. Exacto. ¿Crees tú que puede llegar un momento en que uno se siente cómodo con el idioma y ya no progresa más? Como que se queda ahí al mismo nivel. Es cierto eso. Llega un momento de conformismo. Que uno se conforma, ya sé unas palabras, me entienden como le digo, y ya ahí queda uno. Y pueden pasar muchos años y no se puede mejorar. De hecho, a mí me ha pasado que me he quedado con un conformismo en decir, bueno, como ya puedo decir estas palabras y ya me puedo defender con el inglés, ¿verdad? Pero no se acaba. O sea, se puede aprender y perfeccionar algo. Sí. Mejorarlo bastante, por lo menos. Pero uno tiene que tener ese deseo. Y sinceramente hay personas que solo quieren llegar a ese nivel de poder conversar y ya no quieren progresar, ya no se interesan, mejor dicho, por progresar más. Y no hay problema con eso, o sea, no hay problema con poder conversar y ya, aunque tu gramática no esté tan bien y todo. Pero para los que sí tienen ese deseo de mejorar, hay que estar siempre fijándote, ¿no? En si estás haciendo cosas para mejorar tu idioma. Muchas veces los amigos ya no te corrigen, por lo mismo así nos ha pasado aquí. No me da miedo expresarme en algo en inglés, aunque tal vez me digan no lo estás hablando bien, no lo estás diciendo bien, pero no me da miedo porque sé que tal vez un 80% me están entendiendo lo que digo. Y ese es el punto para aprender algún idioma, no tener miedo, decir las cosas y ya después se va a ir mejorando algo. En mi caso todavía me falta mucho por mejorar en cuanto a hablar inglés, pero pues sé que voy a ir mejorando poco a poco. ¿Crees tú que es posible sumergirte en el idioma sin viajar al extranjero? Es posible, claro, porque donde quiera hay personas que hablan cualquier idioma. En línea también. De hecho, en línea, ya ahorita con la tecnología, pues hay muchas maneras de aprender. Ya no hay pretextos, ¿eh? Porque pues antes sí, muchos años atrás, no se podía hacer eso como ahora, que ya hay muchas maneras. Pero al fin y al cabo siento que tu manera de aprender estuvo bien. Tal vez si pudieras haber elegido tener más clases o si me hubieras conocido a mí más antes, pues ya hubiéramos tenido mejor comienzo con el inglés desde el principio. Pero sin tener todas esas opciones, pues siento que tu manera de aprender estuvo bien. Es que hay tantas personas que se quedan con eso de que no, tengo 5 años tomando clases de inglés y no me puedo comunicar. La situación que en el caso de estas personas, me imagino que lo saben leer, lo saben escribir, pero el punto es que el hablarlo con alguien, decirle, eso es lo más importante, y eso va a hacer que una persona que tiene muchos años y se lo empieza a practicar hablando con otras personas,
su inglés va a mejorar en pocos meses. Si tu meta es hablar, tienes que hablar. Si tu meta es entender, tienes que escuchar mucho. Si tu meta es leer y escribir, también tienes que hacer esas cosas. Pero a veces en la escuela tradicional hay demasiado enfoque, ¿no? En la lectura, escritura, la gramática, y uno puede estudiar por años sin poder comunicarse. Muchas veces la escuela y las clases están diseñadas para que puedas pasar un examen, pero el currículo no está diseñado para la vida real. De hecho, creo que me dijiste que una vez que tú no pasaste una clase de inglés, no te dieron tu certificado, y a otro así que apenas hablaba inglés. ¿Cómo fue? Exacto, estaba yo tomando clases de inglés, que de hecho eran los martes y los jueves, pero entonces yo lastimosamente no pude ir los jueves a clase y quería ir otro día, pero me dijeron que nada más era martes y jueves. Entonces nada más iba yo los martes, y habían otras personas que no fallaban a la escuela, y cuando llegó el día que le dieron su certificado y llegué a traer mi certificado, no me lo dieron. Y hasta les dije, bueno, sé un poquito más que ellos, pero... Era bastante más. Pero, ¿por qué se lo dan a ellos y a mí no? Y me dijeron claramente que no solamente era aprender, sino que también no fallar a las clases. Y eso fue por eso que no me la dieron. Pero... O sea, era más, como decimos en inglés, un Participation Award, o sea, un certificado solamente por participar. Bueno, muchas gracias por esta linda entrevista, ha sido muy interesante. Espero que a ustedes también les haya parecido interesante. Si así es, déjenos un pulgar arriba. Si quieren ver más videos así, pues háganos saber. Yo creo que pudiéramos haber hablado por mucho más tiempo, pero pues no queremos que sea demasiado largo el video. Si están aprendiendo cualquier idioma y no saben muy bien cómo comenzar o cómo seguir progresando, vayan y descarguen mi guía gratuito con el título Framework to Fluency, para que vean realmente paso a paso lo que hago yo para aprender los idiomas, y esperamos aplicar la misma metodología con Joel para que avance todavía más con su inglés. Muchas gracias por vernos, amiguitos. Nos veremos para la otra semana. Chao. Adiós.